Hola, bienvenidos a Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores que aman el olor a palomitas con mantequilla en la mañana los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos, en los que vamos a parlotear sobre Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola. Bienvenidos una vez más a Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones en el que Paquito Rodríguez y un servidor, Fernando C. Fink, comentamos películas que nos han marcado a lo largo de nuestras vidas. Y hoy me toca presentar otra película que me da miedo presentar, porque una vez más pienso que estamos ante una obra maestra de la historia del cine. Y creo que es una obra maestra del cine contemporáneo, porque es una película de 1979. Es una película muy reciente, por así decirlo, digamos, relativamente reciente. Y es una película dirigida por un maestro contemporáneo del cine, que es Francis Ford Coppola, director de las películas del Padrino. Y esta película, pues es posterior a El Padrino 1 y 2, pero se hizo en la misma década, en la década de los 70. En 1979 se estrenó y es una película que tiene una historia verdaderamente larga, un camino muy largo que tuvo esta película para llegar a un corte final. Corte final es así como pues la versión de la película que se le muestra al público, el corte final. Pero pues esta película es súper interesante su historia, porque para llegar a ese corte final pasó por varias etapas. Primero fue estrenada en el Festival de Cannes en una versión preliminar. Todavía no estaba la película, pero llevaban tantos años, tanto tiempo haciendo esta película, entre la producción, que se tardó más de un año, entre la postproducción, que también se tardó más de un año, y que llegó a los periódicos, decían, ¿cuándo va a llegar esta película llamada Apocalipsis ahora? Apocalypse Now. Los periódicos llegaron a decir, Apocalypse when? Apocalipsis, ¿cuándo va a llegar esta película? Y finalmente a Coppola se le dio la oportunidad de estrenarla en el Festival de Cannes y no desaprovechó esa oportunidad y dijo, va, venga, y ganó la Palma de Oro. Entonces, estamos hablando de un peliculón que tiene una historia muy interesante, y que después de eso se estrenó el primer corte de la película, que bueno, no es el primer corte, más bien la primera versión del director, porque hay 3 versiones de esta película, pero para mí las 3 son la versión del director, solo que son la versión del director en diferentes etapas de su vida. En 1979 él entregó una película muy corta. Bueno, no es una película corta, pero es una película que dura menos de 3 horas. Entonces, esta fue la primera versión del director, que es se puede decir la original, Apocalypse Now, la versión original, en 1979. Es una película de guerra que se desarrolla en la guerra de Vietnam, y pues es una película que esta primera versión del director es como una película de acción. No precisamente una película de acción, pero muy parecido. Tiene elementos muy parecidos a las películas de acción. Y a Coppola le pareció que le había quitado a la película mucho material pesadillesco, mucho material onírico. Entonces, Coppola estrenó una nueva versión de esta película llamada Apocalypse Now Redux en el año 2001.
Y esta es una versión en la que tiene material que no había sido visto antes en la versión original de 1979, y esta película Apocalypse Now Redux pues fue la versión del director del 2001, en la que presentó una versión mucho más loca, mucho menos digamos, sólida en términos narrativos. La primera película es muy sólida en cuanto a que comienza, se desarrolla y se termina de una manera como un relámpago. La original yo diría que es como la versión relámpago. La segunda versión, Apocalypse Now Redux, va mucho más lento y dura casi 4 horas. Entonces, tiene mucho más material y un sentido dramático que, por decirlo así, divaga, no en el mal sentido de la palabra, sino que va y viene, nos va mostrando diferentes episodios en esta aventura de la guerra de Vietnam, eh, que es más onírica. Y finalmente Coppola decidió hacer una nueva versión que estrenó en el año 2019, que coincidió con el 40 aniversario de la película, y le llamó Apocalypse Now Final Cut, que es un corte que a mí en lo personal no me gusta, porque está a medio camino entre la solidez dramática de la original y la locura en la que nos mete la Redux, la locura pesadillesca de Apocalypse Now Redux de 2001. A mí este corte final del 2019 me parece como un compromiso, por así decirlo, como a medio camino entre la primera y la segunda, como bueno, que esté un poco más o menos loca como la Redux, pero no tan pero no tan rápida como la primera, que sea un punto intermedio, y eso a mí en lo personal no me gustó. Pero bueno, la película en cuestión, Apocalypse Now, trata sobre un coronel de la guerra de Vietnam que se volvió loco, interpretado por Marlon Brando, que es un coronel que perdió toda su humanidad y se adueñó de como una aldea en la Indochina y en Cambodia, para ser específicos, en Cambodia. Y la película narra la aventura de un personaje interpretado por por Martin Sheen, el papá de Charlie Sheen. Martin Sheen interpreta a un capitán del ejército estadounidense llamado Benjamin Willard, y pues la película narra el viaje del capitán Willard en un barco, en un pequeño barco, con la tripulación de este barco, buscando a este coronel Kurtz, interpretado por Marlon Brando. Y la película para mí es una joya, dirigida por Coppola, porque nos introduce, nos mete en pues este estado psicológico que tiene Benjamin Willard, eh, porque va descubriendo las verdades sobre este coronel Kurtz, va leyendo un dossier que le dieron, en el que se ve todo el heroísmo y todos los logros del coronel Walter E. Kurtz, y, y el capitán Willard pues se sorprende de decir, bueno, me mandaron a matar a un héroe de guerra estadounidense, y al principio de la película dice, he matado 6 personas, me parece, pero nunca he matado a un estadounidense. O sea, me están matando a matar a un coronel que se volvió loco y que está ganando la guerra a su modo, por así decirlo. Sí está teniendo logros en la guerra de Vietnam, ahí metido en Camboya con esta tribu, pero el tipo se cree Dios, se creyó Dios, y ahí anda haciendo locuras. Y en una de las primeras
secuencias de la película le dan la misión y le dicen tu cometido es eliminarlo con prejuicio extremo. Es decir, tienes que ir y acabar con este coronel que se volvió loco. Entonces, pues es como un viaje del héroe sumamente oscuro, sumamente pesadillesco, es un viaje que nos muestra los horrores de la guerra de Vietnam. Incluso Coppola decía, mi película no trata sobre Vietnam, mi película es Vietnam. Y sí es una visión muy oscura, muy densa de lo que fue la guerra de Vietnam, con momentos incluso humorísticos, momentos de humor muy negro, y también momentos que parecen película de terror. Y al final, pues sí, aquí viene el spoiler, pero pues el final, cuando se enfrenta finalmente el capitán Willard contra el coronel Kurtz, cuando se enfrentan ya de manera física, cuando ya le toca llevar a cabo su misión, pues es un momento muy oscuro, muy amargo para este personaje, pero creo que al final todavía vemos un epílogo en el que el personaje se redime y evita la tentación de volverse el nuevo dios, el nuevo coronel Kurtz, el nuevo jefe de esta tribu que llegó para ese casi dios, que llegó a luchar la guerra de Vietnam a su manera. Eh, ¿Tú cómo viviste, Paquito, esta película? Fíjate, Fernando, que la mera verdad es que para mí esta película es una neblina confusa. Te voy a explicar. Bueno, de entrada, Francis Ford Coppola es, sin lugar a dudas, uno de los más grandes directores de cine estadounidenses vivos. Es autor de películas icónicas, imperecederas, que van a formar parte de la historia del cine junto a películas como las películas de Fritz Lang, de Chaplin, de Kubrick, de Kurosawa, de Buñuel y de otros muchos gigantes. Él ya se ganó su lugar ahí en la historia. Su trilogía del Padrino es definitivamente lo más relevante de su filmografía, pero esto no desmerece al resto, para nada. Solamente es la más grande, pero lo que no significa que no haya otras películas igual de grandes, o perdón, que no sean importantes, que no sean grandes. Y para mí Apocalypse Now está en esas películas. Y cuando yo digo que es una neblina confusa es porque he visto dos de las tres ediciones, pero yo ya no sé qué pedazo corresponde a qué versión. Lo que sí puedo decir es que las dos me han gustado y me han dejado muy buen sabor de boca, pero me cuesta mucho trabajo ser específico porque, aunque tienen intenciones artísticas notablemente diferentes, y me resultan complementarias, las dos me resultan complementarias, pero sí me cuesta mucho trabajo distinguir qué vi en una que no vi en la otra y viceversa. Por eso digo que está en una neblina, porque tengo como elementos muy claros, muy, muy claros, pero yo no sé cuáles salen en las dos, cuáles salen solo en una, cuál se ve en esta y en aquella no. Eso me cuesta mucho, mucho trabajo, hay que ser honestos. Me parece que uno de los logros más relevantes de la película es el lenguaje visual. La fotografía triunfa en dos niveles, como producción, por ejemplo, porque no había laboratorios en las Filipinas donde se filmó, no había laboratorios que permitieran relevar el material y filmaron prácticamente a ciegas. Y aún así el resultado es impresionante. Otro nivel es como lenguaje cinematográfico, porque color, montaje en cuadro y ritmo tienen un nivel artístico difícil de igualar. Hay cuadros que son
casi pura oscuridad. Son apenas unos atisbos de luz y con esas rayitas de luz dibujan algo, no es nada más una oscuridad sin cuerpo y sin sentido, tienen sentido y eso no es fácil. Al mismo tiempo hay tomas muy brillantes con muchos colores, muy naturales. Es un lenguaje cinematográfico muy completo. Naturalmente, detrás de la cámara hay un artista como pocos en la cinematografía, Vittorio Storaro, un fotógrafo que guarda en su lata 3 premios Oscar. Y vaya, películas de la talla del Último Emperador, que es de 1987, de Bernardo Bertolucci, El Último Tango en París, 1972, del mismo director Bertolucci, Tango No Me Dejes Nunca, de Carlos Saura, 1998, y bueno, muchas más. Merece un episodio para él solito, Storaro. Por otro lado, esa es la fotografía, pero yo siento que también está otro logro, es la narrativa, y la narrativa, siento yo, se apoya mucho en los actores. A mí personalmente, Martin Sheen nunca me ha parecido particularmente especial. No voy a decir que es malo, sería hipócrita, pero no se me hace un actor, pues que sea o que lo caracterice tener un registro muy amplio. Me parece que tiene un registro muy pequeño, por eso casi siempre la hace de malo. Pero el personaje que construye en esta ocasión encaja perfecto en su perfil. A ratos contenido, a ratos esquizoide. Es un papel que le costó un infarto. Y aunque en ese momento era todavía desconocido, él obtuvo el papel por encima de otros muchos actores como Robert De Niro, estuvieron contemplados para ese papel. Sin embargo, pues cayó en buenas manos. Cuando tuvo ese infarto, tuvo que ser reemplazado en algunas tomas, las más oscuras, por su hermano Joe, que se le parece mucho. Y si ustedes conocen a su hijo Emilio, pues verán que como que esa familia tiende a eso, a tener clones, hijos clon. Bueno, Charlie Sheen también es hijo de él, pero el que más se parece es Emilio, Emilio Esteves. Eh, y bueno, me parece que el trabajo de Martin Sheen merece elogios. También descansa la película sobre un piedrón, un rocón que es Marlon Brando. Este actor tiene una presencia que se devora la pantalla. Es un actor que encarna al coronel Kurtz con una locura muy natural porque estaba muy loco como persona. No solamente porque era actor de método, y ya saben ustedes que los actores de método les encanta utilizar esto como pretexto para maltratar a la gente, sino que además se dio el lujo de cobrarle $3 millones por 3 semanas de trabajo y ya había cobrado la mitad cuando lo amenazó con tirarle la producción porque no quería filmar en las Filipinas y no quiso trabajar con Dennis Hopper, entonces Dennis Hopper no podía estar presente en el estudio mientras estuviera él. Vaya que Marlon Brando era Kurtz, y no solo porque era un actor del método, sino porque era una persona bastante extrafalaria. Y de propina, pues se echó todos sus berrinches y caprichos, Coppola. La inversión pagó, la inversión pagó y no podemos imaginar a otro actor en ese papel. Finalmente, un último elemento que me gustaría mencionar que se me hace sumamente relevante es la banda sonora. El, Francis Ford Coppola elige tiene una selección musical que va a definir el soundtrack de las películas de la guerra de Vietnam, para empezar a mezclar música clásica con música popular,
particularmente la secuencia en la que se oye la canción de The End de los Doors, ya se volvió una escena importantísima, icónica en el cine, muy parodiada, muy imitada. Y es esta canción, la guitarra que empieza a sonar, las percusiones, la voz de Jim Morrison encimado al ruido de los motores de los helicópteros que como en cámara lenta, ya se volvió reminiscente de Vietnam, icónico de Vietnam. Yo lo he visto hasta en caricaturas de American Dad. Vaya, es algo que se quedó para quedar, llegó para quedarse, perdón. Y por cierto que esos helicópteros se los prestó el gobierno filipino, que estaba en guerra, y después de filmar escenas se desviaban porque tenían que ir a atacar blancos militares. Y bueno, estas escenas de las valquirias y los helicópteros surcando el cielo, pues se volvió un tropo sumamente popular, particularmente entre comediantes que parodian películas de Vietnam y que podemos ver en otras películas más serias y de autor, por ejemplo, en Pelotón, el canon que se escucha cuando matan al personaje interpretado por Willem Dafoe, estilísticamente le debe mucho a Apocalypse Now. Y bueno, es una serie de elementos que se conjuntan para hacer un excelente producto, ¿no? Insisto, estas ediciones para mí, en mi mente son una niebla púrpura. Son tan psicotrópicas, tan psicodélicas que yo ya no sé qué es la realidad y qué no. Pero yo no lo digo, no digo esto en detrimento de la película, al contrario, me parece que es un gran logro y creo que el director ha editado esa película 3 veces porque ha tenido 3 intenciones artísticas diferentes y las 3 son logradas. Las 3 intenciones se me hacen logradas. Eso es algo que se debe aplaudir. Y en fin, es mi experiencia con esta película, Fernando. Pues fíjate que yo también pienso que la inversión pagó. La inversión pagó al contratar a Marlon Brando. Marlon Brando sí es el coronel Kurtz, como dices, no solo porque es un actor de método, sino por su forma de ser, por su por su, pues sí, por toda su manera de comportarse y pues, pero estoy de acuerdo contigo, cuando ya llega el momento en que están filmando y hay estos cuadros súper oscuros en unas penumbras impresionantes con unos rayitos de luz que Marlon Brando utiliza de manera impecable estos rayitos de luz con su calva, cómo entra y sale de estos rayitos de luz su rostro, cómo se empieza a echar agua en la frente, en la calva, en la cabeza, y al mismo tiempo permite que la luz lo ilumine vagamente y de ahí se regresa a la penumbra y después regresa a la luz y utiliza esta iluminación de una manera que pareciera que él es el director de la película, ¿no? Pareciera que se está viendo a sí mismo en un monitor, porque es impecable su uso de estas penumbras. Y, y por supuesto su forma de hablar, todos sus discursos, los discursos que se echa en este tercer acto de la película, son magistrales, le dan a la película ese cierre que tanto necesita después de 2 actos tremendamente icónicos, como tú le llamas, este ataque en una playa con los helicópteros llegando y de fondo se escucha el vuelo de las valquirias, este,
El vuelo de las Valquirias, que pertenece a la ópera El Anillo de los Nibelungos de Wagner. Es un momento de la historia del cine que ya se quedó y, como tú dices, ha dado pie a diferentes parodias. Esa escena del ataque con los helicópteros es un momento del cine pues, de guerra, el cine bélico o cine antibélico en el caso de esta película, pero es una secuencia de acción impecable. Está filmada de una manera magistral. Y estoy de acuerdo contigo, la trilogía del Padrino es lo más relevante que ha hecho Francis Ford Coppola en su carrera, pero eso no demerita Apocalypse Now. Y yo quisiera hablar un poquito del origen compartirles un poquito el origen de esta película, que está basada en una novela que se llama El corazón de las tinieblas, publicada en 1899 por el polaco inglés Joseph Conrad. Y la novela está ambientada en África, en el Congo, en el río Congo, y ahí es donde el protagonista, donde el personaje principal de la novela se adentra en el corazón de las tinieblas para buscar a Kurtz, para buscar a este personaje que enloqueció. Francis Ford Coppola en su juventud fundó una empresa cinematográfica llamada American Zoetrope, y se instalaron en San Francisco porque no querían estar tan cerca de Hollywood. Eran muchachos cineastas que habían estudiado cine, que salieron de las primeras generaciones que salieron de las escuelas de cine, y cuando fundaron esta empresa, American Zoetrope, George Lucas fue el que tuvo la idea de hacer Apocalypse Now y le encomendó la adaptación de esta novela del Corazón de las Tinieblas a su amigo John Milius, otro de sus colegas. Entonces John Milius escribió la primera versión de este guión titulado Apocalypse Now, y Francis Ford Coppola relata porque dice que siempre le preguntan, oye, ¿de dónde salió esta idea? ¿De dónde salió aquella idea? Y Coppola dice, todo eso es idea de John Milius. O sea, si a alguien le deben, es a John Milius, quien después dirigiría la película Conan el Bárbaro, y cuyo tercer acto de la película Conan el Bárbaro tiene muchísimo en común con el tercer acto de Apocalypse Now. Y entonces, la idea originalmente fue de George Lucas. Quería hacer esta película, primero la quería filmar en Vietnam, porque todavía estaba la guerra, después ya se arrepintió, y quería filmarla de una manera semi-estudiantil, con película de 16 milímetros, y en las playas de California. Querían hacer una película estilo guerrilla, para representar un poco esta cuestión, esta dinámica de la guerra de Vietnam, de la guerra de guerrillas, y querían que la financiara la empresa American Zoetrope. Y para ese entonces ya Coppola se fue a Hollywood, terminó yéndose a Hollywood, trabajando para los estudios hollywoodenses. Dirigió El Padrino 1, que se estrenó en el 72. Dirigió La Conversación y dirigió El Padrino parte 2. Entonces Coppola se volvió un director hollywoodense del nuevo Hollywood, y cuando de repente volteó a ver el guión de Apocalypse Now y dijo, no, pues Lucas nunca obtuvo mi apoyo. Y entonces le dijo a George Lucas, oye, ¿qué onda? ¿Cómo ves que hacemos esta película, la que escribió John Milius, Apocalypse Now? Y para ese entonces ya George Lucas ya estaba metido en Star Wars, ya tenía su propio Apocalypse Now, ya había sido
financiado por el estudio 20th Century Fox para hacer Star Wars. Entonces, Coppola dijo, bueno, pues entonces yo voy a dirigir esta de Apocalypse Now, pero no va a ser una pequeña producción en 16 milímetros, este, filmada en California. No, va a ser exactamente lo contrario, una super mega producción filmada en las Filipinas, y se fue para allá y la producción se le salió de control, terminó poniendo buena parte del dinero él mismo. Ya para entonces pues ya era millonario. Y me parece muy interesante el origen de esta película, porque pues originalmente la iba a dirigir George Lucas, era un proyecto de George Lucas, pero Coppola se lo apropió y dijo, yo voy a filmar, pero él relata que traía una copia de la novela El corazón de las tinieblas en el set. Es decir, que no, pues no tenía el guión de la película, él no se iba guiando con el guión de la película. Supongo que fue el equipo de producción el que tenía como muy claro qué se va a filmar hoy y a qué parte del guión pertenece, pero Coppola más bien dice que él traía una copia de la novela El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad en el set, y que estaba llena de notas, llena de anotaciones, y que esa fue su base para dirigir la película. Pienso que a lo mejor no fue tanto así, ¿no? O sea, es decir, claro que tenía el guión a la mano y claro que tenían la producción, iban llevando el registro de qué páginas del guión se han filmado, qué páginas del guión no se han filmado, qué pedazo de esta página se filmó hoy, qué pedazo de esta página se filmó ayer. Es decir, es imposible ser tan románticos, ¿no? En la producción cinematográfica como para decir que traigo mi copia del libro y en eso me baso y no me fijo en el guión. Claro que no. Pero me parece muy interesante que haya tenido a la mano esta copia del libro con todas sus anotaciones, porque creo que se refleja en la película, se refleja que no es una película normal, no es una película con una sensibilidad hollywoodense normal, sino que es una película con una visión muy particular de Francis Ford Coppola. Por eso a mí la que más, en lo personal, la que más me gusta es la Redux, que es la del 2001, porque es la más larga y es la que tiene, pienso yo, tiene la visión de pesadilla más arraigada, sin demeritar la primera, que me gusta mucho, que es una película veloz, pero Apocalypse Now Redux no es tan veloz, se toma mucho más su tiempo para respirar y me parece mucho más lograda. ¿Algunos comentarios finales, Paquito? Pues sobre todo hablar de los actores secundarios. Me parece que otra cosa que podemos hablar instrumental en que sea tan lograda esta versión de El corazón de las tinieblas es que Francis Ford Coppola tuvo un reparto de actores secundarios buenísimo. Dennis Hopper, Robert Duvall. De hecho, son actores que además enuncian frases o diálogos que se volvieron clichés del cine, clichés que repiten y repiten y chistes recurrentes, no solo en películas del género, en todo tipo de películas, programas de televisión y caricaturas y demás, como esa que dice Duvall al final de el ataque con Napalm en la secuencia de los helicópteros, que dice amo el aroma del napalm en la mañana. Huele a victoria. Smells like victory. Y ese es un tag, una frase que es, bueno, ya no voy a volver a decir icónica, lo he dicho muchas veces, pero pues es un cliché ya cinematográfico, todo el mundo la mete y la inserta por todos lados. Es una cita fácilmente reconocible, aun si no has visto la película. Otra famosísima es la que emite, la que dice el coronel Kurtz, The horror, the horror.
el horror también es una frase cliché. Y bueno, pues tenemos aparte de los que ya mencioné, de Dennis Hopper y de Robert Duvall, que ya eran actores consagrados en ese momento, tenemos también a un jovencísimo Lawrence Fishburne, un Lawrence Fishburne que mintió en su edad porque tenía creo 15 o 16 años, cuando se supone que tenía 18 o 19, no sé qué edad dijo que tenía, pero en realidad era un chamaquito cuando salió en esta película. Son, son esos pequeños detalles que le dan vida a la película. Porque si bien ya hablamos del buen trabajo de los principales, ya eso queda clarísimo, pues la razón por la que esos trabajos funcionan es porque todo el mundo estuvo a la altura, ¿no? Hay secuencias impresionantes, aterradoras, hay momentos, largos momentos en los que están simplemente flotando en el río, moviéndose en lancha y no pasa casi nada y solo son los trabajos actorales de estas personas los que nos mantienen atentos, los que mantienen la atención del público. Hay largos momentos introspectivos en los que de otra manera el interés se pierde. Y bueno, te he dicho que, ya he dicho en incontables ocasiones que yo no sé exactamente a qué edición pertenece cada cosa, pero hay varias secuencias que se me hacen bien importantes y que le aportan carne al drama, aun si no forman parte de la idea principal. Y una de ellas es un encuentro con chicas de Playboy, con unas conejitas de Playboy que van a entretener a los soldados y que quedan varadas en Vietnam y que están tratando de irse y que no pueden escapar. También tenemos una secuencia muy interesante en una plantación francesa. eh, Recordemos que Vietnam, Camboya y Laos eran Indochina, que eran esta colonia francesa que se abandona posterior a la Segunda Guerra Mundial, en ese periodo de descolonización del mundo. Y todas estas escenas, todas estas pequeñas secuencias van construyendo una historia muy interesante, muy relevante, muy importante. Llega un momento en el que entendemos la locura de los personajes que estamos viendo, porque formamos parte de esa locura. Ya estamos muy, ya invertimos tiempo y también invertimos emocionalmente. Eh, Hay detalles ahí que no quisiera dejar tampoco en el tintero. Me parece muy divertida la anécdota de una secuencia que en algunas versiones aparece en los créditos finales, que es un incendio cuando se incendia el templo de Kurtz. Cuando ellos construyeron ese templo, ellos hicieron un trato con el gobierno filipino y la obligación que ellos contrajeron es que cuando terminaran de rodar tenían que destruirlo todo y dejarlo como lo encontraron. Así que lanzaron misiles incendiarios y quemaron y destruyeron todo. Y dijeron, pues ya que lo vamos a quemar y destruir todo, hay que grabarlo. Y lo filmaron. Firmaron la destrucción del escenario que no sé en cuál de las ediciones aparece. Aparece eh, directamente en la película. Y bueno, eso es todo. Nada más termino mandando como siempre un saludo a todos. Les agradezco que nos hayan escuchado y te devuelvo el micrófono, Fernando. Pues muchas gracias, Paquito, por, por el tiempo que dedicas a este podcast. Gracias a Carolina por darte el permiso y gracias a ti también por estos comentarios tan interesantes. Eh, Siempre es notorio, es notoria tu preparación para llevar este podcast lo mejor posible. Y pues a mí no me queda más que también despedirme y agradecer a todos los que nos permiten ser escuchados, los que nos dan la oportunidad de compartirles estas opiniones y estos datos que sacamos del internet y o que escuchamos alguna vez en una entrevista.
en un audio comentario, es decir, nosotros pues tratamos de compartirles todo desde nuestra experiencia y espero que eso haga que valga la pena este esfuerzo que ustedes hacen por soportarnos. Entonces, pues no me queda más que despedir y agradecerle a Paquito Rodríguez. Yo soy Fernando C. Fink y nos vemos a la próxima. Esto fue Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando C. Fink y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube y ahora también en Spotify. ¡Hasta la próxima!